siempre que he ministrado la palabra, el Señor me pone en el corazón que primero que es ministrado soy yo mismo, ¿verdad? Esto como para entender que de pronto si uno expresa algo, pues es para edificación de uno mismo. Si de pronto queremos transmitir un mensaje y ese mensaje nos los ha puesto el Señor como una carga en el corazón, ¿verdad? Es porque de pronto uno mismo está necesitando de ese mensaje. Está uno pues en sus dificultades, en sus situaciones, de pronto ministra la palabra de parte del Señor, pues entendiendo que es el mismo Señor el que está propiciando que esa palabra sea compartida, pero también está uno como persona, como hombre, y de pronto uno vaya a permear el mensaje del Señor con lo que uno está viviendo, y eso vaya a llevar de pronto a alguna distorsión de la administración de la palabra. Entonces les pido encarecidamente que me disculpen. La intención es llevar algo de parte del Señor. De pronto uno exagera o se deja llevar por un derrotero, pero la intención siempre es la de compartir lo que el Señor le ha puesto a uno en su corazón, ¿verdad? Siempre le doy gracias al Señor por esta bendita provisión que nos regala Él de poder estar aquí reunidos en torno a Él, y ese es el eje central de nuestra reunión. Recordar siempre, hacer memoria, como dice la palabra, el memorial del sacrificio que ha hecho nuestro Señor por nosotros, haciendo memoria de ello. Continuamos con este tema que nos viene presentando la palabra, que es el de los dones. El de los dones como un regalo del Señor, ¿verdad? Entonces recibimos dones y esos dones son para la edificación de la iglesia. Dice un apunte que tengo acá que he recogido en el estudio de la palabra, dice que el don de repartir, que es el don que vamos a considerar en el día de hoy, el don de repartir es la capacidad de dar generosamente, sin esperar recompensa, para ayudar a los demás, Entonces, ese principio esencial de que en ese don, ¿verdad? Hay una acción, un verbo que dice dar, ¿verdad? Generosamente. Pero ese dar generosamente es de algo que ya uno ha recibido, de antemano, y esa recepción que uno hace es la que da origen a ese dar, ¿verdad? Si uno no tiene nada, ¿qué podría dar? Nada. Nadita, ¿verdad? Esto es por parte del Señor. Entonces, en Romanos 12:8 dice que el que exhorta en la exhortación. Entonces, hablando de los dones, ¿verdad? Entonces hay un don que es el de la exhortación. El que reparte con liberalidad. Con liberalidad. Es parte del don, poder dar con liberalidad. Dar con liberalidad es parte de ese don. El que preside con solicitud. El que hace misericordia, ¿ves? El don de la misericordia también se comparte. Dice, hágalo con alegría. Hágalo con alegría. Creemos, esos son los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:28 dice que los dones son dones espirituales y que se refieren a la capacidad de animar a los demás a tomar decisiones que beneficien al grupo. También se le conoce como la posibilidad de
administrar algo que el Señor nos ha dado. Dice en el versículo 28, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. O sea, el Señor nos ha regalado a nosotros unos dones a través de los hombres que participan en la iglesia. ¿Ves? A través de los apóstoles, luego los profetas, en los terceros los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El Señor Jesús nos manifiesta a través de Marcos 12, 42, 44, en la parábola de la viuda. Dice el Señor Jesús, y nos lo pone como un ejemplo, de una viuda pobre, en el 42, y dice, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas. Los que somos ya mayorcitos como yo, nos acordamos de los tiempos aquellos, cuando decía, en la moneda decía, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos. Uno pagaba el pasaje con centavos, con 5 centavos pagaba el pasaje del transporte. Este es el ejemplo de las 2 blancas. Las 2 blancas era una denominación muy pequeñita, muy ínfima, ¿verdad? Entonces, pero la viuda, dice el Señor, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca. Había mucha gente adinerada allí y de ellos daban de los que les sobraba. Dice el Señor en el 44, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, la viuda, ¿verdad?, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor se goza en los que dan, ¿verdad? El amor se da. El amor de nuestro Señor Jesucristo se nos ha repartido a nosotros de una manera prodigiosa. Dice en 1 Corintios 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Cuando el Señor, si nosotros miramos el cuadro completo, cuando el Señor está en la cruz, Él ha dado todo lo que tenía de sí. Nos los dio a nosotros. Nos los dio por nosotros, para nosotros. El amor se entregó, el Señor se entregó, ¿verdad? Él nos lo repartió a nosotros, sin escatimarnos ni una sola gota de sangre. Cuando Él cumple su misión allí, ¿verdad? Él ha sido, además de haber sido fiel, ha sido un hombre, porque fue sacrificado ahí en la cruz como hombre, un hombre amoroso, que dio todo lo que tenía para nosotros ser salvos. El amor, la esperanza y la fe son 3 cosas que perdurarán para siempre, pero el amor, dice, es lo más importante. El Señor nos da. Yo siempre tomo primero el ejemplo que está en la palabra, ¿verdad? Y ese ejemplo que está en la palabra, que se nos ha transmitido a nosotros, entonces nos lleva a nosotros a hacer una acción. Entonces, continuando acá en la disertación, dice, el Señor nos da. ¿Qué nos da el Señor? Nos da todo. El Señor nos da todo. En Santiago 1:17 dice que el Señor nos da todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos algo para compartir, para repartir, para dar, es porque ya hemos recibido de parte del Señor. El Señor nos da todo. Toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre mismo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando tenemos este don que hemos recibido del Padre,
¿verdad? Es porque Él nos ha dado. Dice, nos ha dado todo. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto que desciende del alto. Dice que en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él no va a cambiar. En sus manifestaciones bellísimas de amor hacia nosotros, Él no va a cambiar. En 1 Corintios 12:7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En la 1 Corintios 14:26, la iglesia del Señor está siendo edificada. Si el Señor dice, yo edificaré la iglesia, ¿cuándo ocurre eso? Cada vez que nos reunimos para ser edificados por el Señor. Cada vez que comparto con el hermano que tengo a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, ese hermano tiene la posibilidad de hacer lo que el Señor le ha dado que haga. Y dice, cuando nos reunimos para ser edificados. Y eso es algo precioso, porque es un regalo del Señor. Y nosotros, con gozo y alegría, pues recibimos ese legado que Él nos da. A veces no nos percatamos de que estamos recibiendo algo de parte del Señor. Nosotros, en ese sentido, ¿verdad? Cada vez que el Señor nos está edificando, nos está llevando por su camino que es verdad, su camino que es la vida, la luz, la esperanza. Cada vez que el Señor nos muestra algo en la palabra, en el testimonio de un hermano, el Señor está buscando eso que Él ha dicho que Él va a cumplir, que Él nos llevará a la estatura del varón perfecto, porque Él nos está edificando, primero como persona, ¿verdad? Como creyente, como hermano, como esa familia que el Señor quiere que seamos. El Señor es un Señor fiel y Él dice que Él va a cumplir con lo que Él se ha propuesto. ¿Qué es el repartir? Dice que en la palabra griega para repartir es metadidomi, que significa dar, impartir o compartir. En la Biblia se usa en Romanos 12:8, donde dice que se acompaña de otra palabra griega que es aplotes, que significa generosidad. Cuando uno está compartiendo y el Señor le comparte a uno muchas veces, entonces es en base a la generosidad del que está haciendo la acción. Oiga, no es porque yo lo merezca, sino que el Señor, por su generosidad, ¿verdad?, nos está compartiendo. Y nos está compartiendo de Él mismo, para hacernos a su carácter, ¿verdad? Un carácter dadivoso. Por eso a veces utilizamos esa expresión cuando alguien es así. Oiga, es una persona dadivosa, es una persona que da, pero en ese dar a veces interfiere nuestra humanidad, ¿verdad? Y entonces a veces metemos cositas allí que no son convenientes. Eso de compartir, de dar, ¿verdad?, es un don espiritual. Entonces, cuando se da con generosidad, es porque el Señor nos ha proveído esa generosidad para nosotros poder llevar a cabo esto que el Señor quiere que hagamos. Dice, el que exhorta en la exhortación, en Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En Lucas 3:11 también se utiliza la expresión metadidoni. El que tenga 2 túnicas comparta, dice Juan en ese momento, con el que no tiene ninguna. De lo que es mío,
de lo que yo poseo, entonces yo lo puedo compartir. Si lo tengo, lo puedo compartir. Entonces dice que el que tenga 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Como parte de la generosidad, porque uno tiende a ser reservado. Si yo tengo una y me compro otra, es para tenerla, para tener un repuesto, ¿verdad? Para tener con qué vestirme. Para no andar siempre con la misma ropita que se va volviendo vieja, se va deshilachando y entonces voy a verme mal presentado. Entonces, si uno tiene 2 prendas, es para su uso, ¿verdad? No es que uno sea millonario, no, tengo todo el closet lleno de prendas ahí, ¿verdad? Y entonces pues no hay yo que ponerme, pero no porque no tenga, sino porque el exceso también me lleva a no estar satisfecho con lo que tengo. En Primera de Tesalonicenses 2:8, el apóstol Pablo dice: nos hemos complacido en impartirles. Entonces, cuando uno aquí utiliza la palabra impartir, es la misma palabra metadidomio. Entonces dice el apóstol Pablo: nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, ¿verdad?, sino también nuestra propia vida. Cuando el apóstol está hablando acá, entonces a los tesalonicenses les estoy diciendo: mire, les estoy entregando no solamente el evangelio, sino que les estoy entregando mi propia vida, ¿verdad? Porque cada vez que el apóstol Pablo hablaba, estaban los judíos, porque se hablaba en un entorno judío, y los judíos no compartían muchas veces lo que el apóstol Pablo estaba expresando, y entonces se presentaban esas manifestaciones de inconformidad que los llevaban incluso a atentar contra la vida misma del apóstol. Las personas que poseen este don, ¿verdad?, son personas motivadas. Y esas personas, como el apóstol Pablo, como Timoteo, como Pedro, ¿verdad?, son personas que disponen de su tiempo, su talento, su propia posesiones, y lo hacen con alegría y como un sacrificio, ¿verdad?, para que el ministerio de la palabra pueda extenderse, para que el evangelio pueda conocerse cada vez más y más. ¿Para qué? Para que podamos tener, como lo hemos tenido a través de estos hermanos preciosos, los profetas, los maestros, los apóstoles, la extensión de la palabra. Sin estos hombres, la palabra no se hubiese podido extender y de la manera como se hizo en su momento. Entonces, el apóstol Pablo dice que cuando nos reunamos, ¿verdad?, cada uno de vosotros, dice el apóstol, lleve salmo, lleve doctrina, lleve las lenguas, si tiene don de lenguas, si tiene revelación, lleve su revelación a la comunión de los hermanos. Si tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Entonces, los dones diversos que son suministrados a la iglesia es para llevarlos a la iglesia, para darlos a la iglesia. Entonces, fíjese usted que este don de repartir no es para unos que están ahí arriba, que han recibido, ni para solamente los apóstoles, ni solamente para los maestros, sino que ese don es para todos nosotros, y que ese don se hace en cada una de estas instancias. Mire, si usted tiene doctrina, lleve la doctrina, háblela, manifiéstela, para que todos podamos conocerla. Oiga, esta doctrina está de acuerdo con lo que la iglesia aplica. ¿Por qué? Porque usted la manifestó, usted la pudo dar a conocer, usted la tiene en su corazón. Si usted de pronto tiene una doctrina que no es la que se ha venido aplicando en los tiempos, ¿verdad?, entonces habrá un hermano que estará ahí, un hermanito precioso, que tendrá de pronto el don del pastoreo y le dirá: hermano, mire, nosotros estamos aplicando esta doctrina, ¿verdad?
¿Por qué? Porque esa es la que el Señor nos ha revelado, porque la que el Señor nos ha manifestado, nos ha podido aquí en las diferentes lecturas, y por eso es precioso participar de esas lecturas, porque esas lecturas nos ponen en un punto común, ¿verdad? Como iglesia. Miren, la doctrina del bautismo. El bautismo se expresa en público, el haber recibido por fe, ¿verdad? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, del Dios viviente, como ese Hijo que hace la voluntad del Padre. Eso se manifiesta públicamente cuando uno se bautiza. Entonces, cuando uno hace todo este proceso, ¿verdad? Entonces uno está trabajando, cada uno está trabajando para algo precioso que se llama la edificación de la iglesia. Entonces, cuando yo reparto, no solamente son bienes materiales. Cuando yo reparto el amor del Señor. Y a partir de ahí, de esa base, con amor, ¿verdad? Entonces podemos también hacer las cosas para la edificación de la iglesia. Repartir es algo que Dios hace, y lo hace de manera generosa. ¿Cuál, le pregunto yo a ustedes, cuál es la más grande muestra de generosidad que nos da el Señor a nosotros? Y está en un versículo que todos conocemos, ¿verdad? Exactamente. Allá en Juan 3:16 el Señor nos lo dice muy claramente. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, la base de la dispensación del favor del Señor es el amor que Él le tiene al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren el amor del Señor hasta dónde llega. Él, al que le cree, ¿verdad? Él le dice, mira, aquí está el amor mío. Y el amor mío, el amor de nuestro Dios, es compartirnos a su Hijo, al unigénito del Padre, para que Él también haga una obra preciosa por amor al Padre primeramente, por amor a nosotros, ¿verdad? Esa obra preciosa la hace el Señor. Esta obra preciosa de darnos Él, de compartirnos, de darnos a su Hijo, de repartirnos de su Hijo, nos habla de la generosidad del Padre. Nos dio al Hijo unigénito, a su único Hijo, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos salvos. ¿Será que el Padre hubiera podido hacer cualquier otra acción? Están los arcángeles, estos arcángeles tan poderosos que había ahí. ¿Será que un arcángel hubiese suplido la necesidad del Padre de dar todo su amor para con nosotros? Pues no. Claramente era a través de su Hijo, de su único Hijo, ¿verdad? Que había compartido Él desde la eternidad pasada. Nosotros vemos el aspecto del Hijo, pero el aspecto del Padre cuando da a su Hijo es un aspecto precioso también. Es un desprendimiento que ocurre en la divinidad. El Hijo se desprende del Padre y el Padre se desprende del Hijo. Se nos dio, se nos ofrendó al Hijo para que Él hiciera una obra de redención para nosotros. El Hijo también nos muestra, ¿verdad? ¿Cómo nos muestra el amor del Hijo? ¿Cómo nos lo ha mostrado? Pues en el Evangelio a través de tantas obras preciosas que el Señor hizo, ¿verdad? El Señor hizo muchas obras preciosas de dar y repartir. Entonces, cuando hizo sanidades, cuando hizo multiplicación de los elementos materiales, del pan, de los peces, cuando sufrió las afrentas en esa última noche que vivió allí en el templo ese donde lo golpeaban, lo escupían, ¿verdad? Él demostró su amor por nosotros y nos dio de su amor. El Hijo nos muestra también cómo es ese dar y repartir. ¿Cómo es eso? Entonces estamos recibiendo del Padre y del Hijo. Dice en Filipenses 2, 5, 11.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de león, rugiente, no, tomando forma de siervo, ¿verdad? Siervo, ¿verdad? Que viene a servir, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte no fácil, muerte de cruz. Cuando se nos habla de la cruz, dice, aquel que es puesto bajo la cruz está bajo maldición. Y él fue puesto bajo maldición por nuestros pecados, no porque él hubiese cometido pecado. Y muerte de cruz. El Señor dice que a él nadie le quitó la vida, sino que él mismo la dio. Dio su vida, ¿verdad? La entregó. Cuando estaba rodeado allí por todos estos fanáticos religiosos, estos sacerdotes del templo, no era el momento para que se diese esa circunstancia de él ser apresado, sino que el Señor sale por el medio de ellos, porque no era ese el tiempo, ¿verdad? Él no se dejó atrapar, no era el tiempo de ser sacrificado. El tiempo de ser sacrificado era un tiempo que ya estaba establecido desde antes. Eso debe ocurrir cuando yo dé mi vida, y así fue. Y esa fue su más grande muestra de amor para con nosotros, que Él dio su vida. No es que alguien la haya tomado, no. Él dio su vida. Se sacrificó, dio su vida por nosotros. El Padre y el Hijo nos muestran cómo es ese dar, cómo es ese repartir. En la generosidad del Señor nos regala el Espíritu Santo cuando Él dice, os dejo este gran consolador, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que viene haciendo una obra preciosa, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo se está repartiendo en medio de nosotros. Allá en Hechos, ¿verdad? Cuando bajan las lenguas de fuego, dice, se repartió el Espíritu Santo en medio de la congregación de aquellos que estaban allí reunidos, la iglesia en Jerusalén. Como lengua de fuego se repartió el Espíritu Santo y le fue dado a la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia ser edificada, para obtener esa ¿cómo diría yo? Para tener la pureza de la doctrina, porque es que la doctrina se va depurando. Cuando uno puede decir, mire, esta palabra es fiel, ¿verdad? Es la misma palabra que el Señor nos ha venido dando durante el tiempo, con una mejor revelación. Sí, claro, con una mejor revelación. Pero siguiendo la pureza de la doctrina. Cuando alguien de pronto dice, tengo algo nuevo que compartir, ¿verdad? Eso lo confirma ¿cómo? Con los maestros sabios, ¿verdad? Que están allí en la iglesia, que pueden decir, mire, esa doctrina está de acuerdo con lo que el Señor nos viene regalando a través de la dispensación de los tiempos. Si no está de acuerdo, ¿verdad? La iglesia va a decir, esa doctrina no es lo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, dice el Señor que Él nos ha suministrado el Espíritu Santo. Y esto lo hace por amor, no por obras de la ley, sino que eso lo hace por amor. En Gálatas 3:5 Pablo pregunta, si Dios suministra el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe. Y claramente la respuesta está ahí mismo, dice. La respuesta es que Dios suministra el Espíritu Santo por la fe. Si nosotros somos aquella iglesia, ¿verdad? Que está allí en Hechos 2, congregada, allí se confirma que los que están allí reciben de nuestro Señor y Dios Padre nuestro por tener la fe depositada
¿verdad? En el reconocimiento de que Jesucristo es el Hijo amado, que estuvo allí con ellos y que compartió con ellos y les ministró de lo que el Señor mismo, Dios Padre, quería que les ministrara, que era el conocimiento, reflejarlo a Él, ¿verdad? Porque dice que el Señor Jesucristo refleja la gloria del Padre. Dios nos suministra el Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer esa depuración en medio de nosotros, de lo que es lo que Él quiere que se edifique en la iglesia. No lo que yo quiera, no lo que nuestro hermano quiera, no. En la iglesia tiene que ser edificado lo que Dios quiere que se edifique. ¿Y eso con respecto a qué? Con lo que tiene que ver con la doctrina de Cristo y de su obra preciosa. Dice en Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tomará de lo que es, ¿verdad? Y nos los dará a conocer, nos los comunicará a nosotros. Si conocemos algo de la palabra es porque el Espíritu Santo está orando. Hermanos, tenga esa fe, tenga esa confianza de que si usted está leyendo la palabra y usted está recibiendo y usted está compartiendo lo que usted está recibiendo, ¿verdad? Es porque usted está teniendo una comunicación con el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y eso porque el Padre así lo ha dispuesto, ¿verdad? Él nos lo dio para que nosotros tuviésemos esa comunión con Él. Y esa comunión, ¿verdad?, es la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros creemos que por nuestra propia diligencia, que por nuestro hacer, porque nos esforzamos mucho, porque oramos mucho, ¿verdad?, se nos revelan las cosas del Señor. Pero los caminos que Él nos muestra son unos caminos que Él está construyendo para que nosotros lo podamos andar. Dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El Señor Jesucristo nos está llevando por sus caminos. Sigan mis caminos y nos muestran unos pasos, ¿verdad? Acabamos de llegar de Santa Marta, entonces vemos los pasos ahí en la arena, en la playa, y dice uno, allá va alguien adelante y yo voy aquí atrás. ¿Cierto? Si estoy caminando por un campo minado, el que va adelante va a llevar la peor parte. Pero cuando ya él pasó, porque pudo discernir ese campo minado, por acá hay una mina, por allá hay otra, ahí hay un alambre que va a hacer explotar algo. Cuando él va dando sus pasos, nuestro Señor Jesucristo dio esos pasos por nosotros, y nosotros nos vamos guiando por los pasos de Él, por ese campo minado que es el mundo, ¿verdad? Nosotros vamos en buen camino. Ayer comentábamos en la reunión de los varones, qué delicioso es poder reunirnos los varones. Podemos comentar las cosas en esto mismo que el Señor nos regala, en su mismo andar en el Evangelio, compartiendo las cosas como varones, mirando qué es lo que el Señor está discerniendo en esos tiempos. Y ayer decíamos, hay unos tiempos bien difíciles, pero esos tiempos bien difíciles, hay una obra que es la obra del enemigo y está la iglesia. En la iglesia hay unos atalayas, hay unas personas que pueden ver, que pueden discernir. Y en los años 82 al 90, un hermano muy precioso, en este momento no tengo el nombre, de pronto el hermano Oscar puede recordar el autor del libro. Edwin Luis Cole. Edwin Luis Cole. Okay. No me he podido aprender el nombre del Edwin Cole. Cole. O se conoce más como Ed Cole. Cole. Sí, Ed Cole. Es, en inglés el nombre es Cole. Ese señor pudo discernir en ese momento, ¿verdad? Y
Una cosa preciosa que me quedó impactada ayer es que el discernimiento de él viene por una pregunta o una afirmación que le hace la hija de él, en una conversación que él tiene con la hija. ¿Sí? Ella vive pues la vida comunitaria de la iglesia junto con su padre, que es él dice que es un profeta, ¿verdad? Profeta. Él hace él participa de la edificación de la iglesia con unas conferencias que él da a nivel de los campamentos de las diferentes iglesias. Y dice él que él recibe de su hija en el año, el libro dice que fue editado primeramente en el 82 y luego en el 89, o sea que en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Él es apercibido de un movimiento que se daba a nivel de la sociedad. Pero la hija le hace ver que ese relacionamiento que se da a nivel social, las relaciones sexuales, todo esto de lo que hoy en día podemos ver en la sociedad, ¿verdad? Era algo que ya era inminente y que la hija le dice, papá, ¿será que tú no más bien tienes que, en vez de estar preocupándose de pronto por algunos otros temas de la iglesia, hacer el énfasis, ¿verdad? En estar pendiente, muy pendiente, mira, que esto que viene, toda esta parte del homosexualismo, todo eso que hoy vivimos, era algo incipiente en ese momento. Pero la hija le dice, tú tienes que advertir a la iglesia de eso. Oiga, la hija le dice al padre, ¿verdad? Entonces, es algo como revelacional, ¿verdad? El Espíritu Santo diciéndole al Padre a través de la hija. Oiga, usted que ya es un maestro, usted tiene don de profecía, avísela a la iglesia, dígala a la iglesia, edifica la iglesia para que la iglesia pueda tratar con eso, con esa circunstancia social que se estaba presentando en ese momento. Una cosa muy dura, ¿verdad? Pero que hoy en día es lo que nosotros vemos comúnmente en el trato, en el mundo. Entonces el Señor, además de darnos los dones, ¿verdad? Él nos muestra y nos dice, oiga, nosotros tenemos que ser apercibidos, ¿verdad? De que hay una obra y de que esa obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene que ser reconocida en medio de nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos, ser beneficiados con esa obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, además de hacer una obra, Él también nos capacita para que nosotros hagamos la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Ser edificados como atalayas, como esos, uno puede decir, oiga, en mi guardia no fue, porque yo estuve apercibido de que aquí en la iglesia de pronto hay espíritus, ¿verdad? Y hay que discernir los espíritus. Hay espíritus que están haciendo una obra para el enemigo. Entonces nosotros tenemos que ser esas personas apercibidas que el Señor quiere que seamos. Y eso es un trabajo que se hace porque es un trabajo espiritual. Entonces el Espíritu Santo también nos ha dado a nosotros y nos ha bendecido con su presencia para ser edificados como iglesia local, como iglesia que el Señor quiere que sea para Él. Nosotros somos esa iglesia de la cual el Señor es la cabeza. Si nosotros le pedimos al Señor, entonces, hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo, que es esa obra de comunión de nosotros con la obra del Señor, con la obra del Espíritu Santo, con la obra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, en la oración, en ese constante comunicarnos con el Señor para poder hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Es una obra preciosa que el Señor nos
nos regala. Pero esa obra hace que tengamos que ser capacitados, que le pidamos al Señor sabiduría para ser capacitados, para que así nos podamos disponer para la obra preciosa de Él. En Efesios 2:8 dice, por gracia, porque por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Pero esa salvación tiene una intermediación. Y esa intermediación es por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, estamos recibiendo del Señor constantemente las herramientas necesarias para que nosotros podamos permanecer, perseverar, estar en la obra del Señor. Hemos recibido dones, pero lo más importante es que hemos sido capacitados porque se lo pedimos al Señor para hacer su obra. Y ese pedir es delante del Señor, en humildad, en sencillez, pidiéndole para que Él pueda considerarnos, ¿verdad? De pronto el Señor nos ha considerado para hacer algo en la iglesia y nosotros no nos hemos apercibido. ¿Qué pasa cuando se presenta esa circunstancia? Y si nosotros no seguimos en la iglesia y no nos apercibimos de que tenemos un don y que el Señor quiere que ese don sea para la edificación de la iglesia, pues llegará un momento en que el Señor, si Él va en su camino, ¿verdad?, de pronto nosotros nos vayamos quedando y no podamos entonces hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Tenemos que ser apercibidos de eso. Hemos recibido el regalo de la salvación por un favor inmerecido, no por obras para que nadie se gloríe. Es solo por la gracia de Dios, porque a Él le plació salvarnos. ¿De qué? Aún de nosotros mismos, de nuestra vana manera de ser y de pensar, de la cultura, ¿verdad? Yo me alegré mucho esa vez que estuve en Santa Marta porque no se nos dio el poder estar en reuniones familiares, en cosas, en circunstancias, porque se presentaron circunstancias muy fuertes, ¿verdad? Incluso las climáticas, cosa tan extraña. En Santa Marta, el 31 de diciembre, hace como en el 2012, serenó el 31 de diciembre. Pero llovió el 31, llovió, no serenó, llovió el primero, el 2, el 3, el 4 y el 5. Impresionante. La gente no recuerda, no tiene memoria de que eso haya ocurrido de una manera así. 60, 70 años, nadie recuerda eso, ¿verdad? Impresionante. Entonces eso hace que uno se pregunte, se pasaron cosas muy fuertes, pero el Señor le muestra a uno que de pronto ya es el tiempo de estar en esa circunstancia, de pronto ya no es conveniente. Al Señor le agradó, a Dios le agradó salvarnos. Dios decidió salvar a los creyentes. Entonces, por el don de la fe, hemos recibido, ¿verdad? Y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, y este mensaje es el mensaje que se transmite con el Evangelio, eso que nosotros hacemos acá. En el cristianismo, ¿verdad?, la salvación es la liberación del pecado. El Señor rompió el decreto de muerte que teníamos contra nosotros porque éramos pecadores, ¿verdad? Entonces, Él rompió el decreto de muerte que había contra nosotros. Estábamos muertos, nuestros delitos y pecados estaban listos para la condenación. Y la posibilidad que nos da el Señor es la posibilidad de vivir eternamente con Dios. Así que en el reino de los cielos tendremos la eternidad para conocer a Dios, para estar con Él, para poder conocer de Él. Entonces,
es una obra preciosa también. Es una obra que es hacia el futuro, pero que nos incluye a nosotros porque hemos sido salvados del pecado y de la condenación y tenemos la posibilidad de vivir eternamente con Dios. En 1 Corintios 1:21 dice, porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios, pero nos regaló a nosotros por medio de la fe el poder tenerlo en nuestro corazón. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que Dios eligió salvar a los creyentes a través de un mensaje que se nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Si le creemos a nuestro Señor Jesucristo, le estamos haciendo la obra que el Señor quiere que se haga. Es la voluntad del Padre sobre nosotros. Es la obra del Señor Jesucristo. Con la salvación hemos recibido la vida eterna y con ella los dones de Dios. Él en primer lugar nos regaló hombres. Ya lo decía, ¿verdad? En Efesios 4:11 dice que Dios nos dio hombres. Nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y todo ello, ¿verdad? Oiga, si de pronto uno ve un apóstol, de pronto uno ve a un profeta, a un evangelista, y uno tiende a hacer esto. Mire, uno está sentado allá y de pronto uno ve al apóstol y dice, uy, ese señor está allá muy alto. Si uno ve a un profeta, uy, ese señor está por allá arriba, casi que en los cielos. Si uno ve a un maestro, uno dice, uy, está muy arriba para mi nivel que estoy allá. Pero todos esos hombres, todos esos dones que nos han sido dados en la iglesia, están para servirle a la iglesia. Ellos son un punto de apoyo para que el Señor pueda hacer su obra perfecta en nosotros, de llevarnos a la estatura del varón, que es el varón perfecto. Entonces, todos estos dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son para la edificación de la iglesia, no para que estén por encima de la iglesia, que se nos muestren como algo inalcanzable. No. Ellos, al igual que el Señor Jesucristo, tienen un papel, que es el papel de servirle a la iglesia. Y nosotros tenemos que aprovechar. Y tenemos hermanos muy preciosos que nos pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, cuando aquí hay un hermano, es un hermano que está haciendo una obra para el Señor. Y él también está siendo edificado para el Señor. Si el Señor le regala a él, es para que él pueda darle a la iglesia, le pueda repartir a la iglesia. Y entonces cuando hablamos de repartir, es de todos aquellos que compartimos la comunión para poder edificar a la iglesia. He ahí, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Mire que el Señor nos da toda palabra y toda ciencia. Que el Señor nos enriquece. A veces pensamos que las riquezas que vienen del Señor son las que incrementan nuestra cuenta bancaria. Pero las riquezas de la voluntad del Señor empiezan por reconocerlo a Él, continúa por seguir esos pasos por ese campo minado que es el mundo, ¿verdad? Para poder alcanzar algo que se llama la edificación de la iglesia. Si de pronto yo estoy esperando recibir la riqueza material, pero fíjese que aún la riqueza material, lo poco que tengo, lo he recibido de parte del Señor. Si cuando yo empecé acá a reunirme con los hermanos y los hermanos empezaron a orar por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, muchos años, ¿verdad? La iglesia hizo una obra preciosa en mi familia. Si a mí me dijeron, oiga, de pronto allá en la localidad de Suba hay una parejita, son los santos pobres de la localidad. Si yo hubiese
de pronto el Señor no me lo puso en mi corazón, de pronto me dio esa paciencia, me dio ese perseverar. Oiga, dame las cosas, pero ya mismo, ya mismo. Para allá, es que necesito para allá las cosas. Necesito el empleo para allá. Y el empleo se demoró 2, 3 años. ¿Cierto? Bueno, los hijos estudiaron. La universidad pues parecía algo inalcanzable. ¿Cómo va a ser la universidad? Pero el Señor proveyó la universidad. Y los hijos son profesionales. Y entonces, y todas las cosas que el Señor le ha venido regalando a uno, le ha venido dando. Entonces el Señor le habla a uno de perseverar, de creer, de tener fe. Y de que vamos a vivir circunstancias difíciles. La vamos a vivir. ¿Verdad? Entonces hay bendiciones espirituales y hay bendiciones materiales. Si puedo pagar un arriendo en un sitio, si puedo tener un techo, si puedo comerme un pescadito, si puedo comerme el pollito, ¿verdad? Es una bendición y es una provisión del Señor. ¿Son provisiones materiales? Sí, claro, son provisiones materiales. Son las cosas materiales que el Señor quiere. Pero la iglesia es una provisión espiritual y es una provisión preciosa. Estoy seguro que por la oración de la iglesia yo puedo estar aquí 2 veces, con antibióticos de 1 millón, era millonario, con antibióticos de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones de dosis, y nada, no se me quitaba la fiebre, y nada, no mejoraba, y cada vez parecía que iba más para abajo. La última vez, entonces tengo que volver a hacer memoria de esto, porque es una provisión material que el Señor me dio. La última vez estaba yo hundiendo, yo sentía que me hundía, ¿verdad? A las 3 de la tarde me llamaron de la institución donde yo trabajo y me dijeron, ¿sabe qué? Venga y cancele el contrato. Ya usted no tiene más contrato, está enfermo, hay que cancelar el contrato. A la misma hora que yo recibo esa llamada, en algo que se llama la Comisión Nacional del Servicio Civil, sale el resultado de una convocatoria y dice, usted es aprobado. Y luego viene todo ese proceso de recuperación. Me acuerdo mucho de un muchacho médico, especialista, joven. Y había unas señoras allí enfermeras, y las señoras decían, ese muchacho no sabe nada. Era el que me estaba atendiendo a mí. Ese muchacho no sabe nada. Y yo estaba escuchando. Ellas decían allí todas sus cosas, y decían, ese muchacho no sabe nada. Pero cuando ese muchacho me ve a mí tenía la intención de abrirme el cerebro, no sé, porque tenía fiebre, porque estaba con toda esta zona de aquí, del cuello, todo eso lo tenía rígido totalmente. Es de que no, con una meningitis, que una no sé qué. Pero ese muchacho dio el dictamen y dijo, él no tiene nada en la cabeza. Me pensaban abrir el cerebro. ¿Verdad? Todo uno tiene que decir, mire, el Señor pone ángeles allí. Porque esas señoras decían, ese muchacho no sabe nada. Pero él sostuvo su diagnóstico. En el desarrollo de su profesión, pues de pronto fui un paciente más que estuvo allí. Pero para mí fue la diferencia. ¿Verdad? La voluntad del Señor, poderme sacar adelante, tener que sufrir esa circunstancia. Entonces, ¿hay una provisión espiritual? Sí hay una provisión. Yo sentía que había algo muy complicado allí. O sea, que había un menosprecio por el conocimiento o por la experiencia o por lo que fuera hacia ese muchacho. Pero el Señor obró a través de él misericordiosamente. Y a Dios gracias. A Dios gracias. Hay unas obras que son espirituales, hay unas obras que son materiales en nuestras vidas. Hay unas oraciones que el Señor responde rápidamente. Hay unas oraciones que el Señor dice, espera, y hay unas oraciones en las que el Señor está callado. ¿Verdad? Tenemos que ser perceptivos a eso. La desesperación
la preocupación, la angustia, claro, sí tengo que comprar los 4 panes y los 4 huevos para poder desayunar. Y no tengo para comprar los 4 panes y los 4 huevos. El Señor nos regala hermanos muy preciosos que tienen don de servicio. El don de servicio es algo precioso y es algo que el Señor pone en la iglesia para mitigar, para, como ese bálsamo. Oiga, el hermano me sobó la mano, la hermana me pasó una pomadita. Algo tan hermoso que el Señor aquí en esta iglesia hay hermanos que tienen ese don. El don de servicio es algo precioso que el Señor nos hace y nos tiene que hacer reconocer. Pero también es necesario que nos hagamos partícipes de las obras que se hacen en la iglesia, ¿verdad? En cuanto a los bienes, en cuanto a ese desarrollo, ¿verdad? A veces el tema de la prosperidad material es un tema que se trata en la iglesia por esa exageración, esa manera exagerada en la que en algunas iglesias se trata ese tema, ¿verdad? Entonces el énfasis en la teoría de la prosperidad, siembra, recoge, da para que te den, tú tienes tu casa, tu beca, todas esas cosas, ¿verdad? Hacen que ese tema de recibir esa y de pedir, ¿verdad? De pronto uno se sienta cohibido, pero uno tiene y conoce sus necesidades, ¿verdad? Oiga, tengo que pagar el arriendo. Sí es una necesidad material, pero lo puedo poner en consideración de todos los hermanos. Hermanos, oren por mí para que el Señor me provea para poder pagar mi arriendo, para poder pagar el colegio de los niños, para poder pagar la medicina, para poder pagar transporte. Señor, ayúdame a perseverar. Si tengo que aguantar las circunstancias de pronto en el trabajo, ayúdame a perseverar. Dame de tu gracia para que yo pueda obrar con gracia delante de mis jefes, con misericordiosamente, porque uno a veces considera que los jefes lo tienen todo y que se la tienen aplicada a uno, ¿cierto? Y que todas las circunstancias convergen para que uno esté sufriendo en el trabajo, para que uno esté pasándolo mal. Pero el Señor quiere que nosotros le pidamos a Él. Dice que Él es un Dios misericordioso y que Él nos da, ¿verdad? Quiero leer en el Salmo 112 algo que sella, y hay un título, y es un título muy precioso, porque el solo título es indicador de cómo tiene que ser ese tema del tratamiento de las cosas que el Señor nos da. Según la versión Reina Valera dice, prosperidad del que teme. 112. Prosperidad del que teme a Jehová. Mire que todo se basa en el temor a Jehová. Prosperidad del que teme a Jehová. Qué título tan precioso le puso la Sociedad Bíblica. Empieza con una exclamación de algo que yo nunca en la vida iba a decir. Aleluya, Señor. ¿Verdad? Yo por fuera de la iglesia decía, yo nunca voy a decir aleluya. Están los aleluyas. Yo soy un aleluya. Somos los aleluyas. El mundo nos vea y diga, ya están los aleluyas, ¿verdad? Conociendo de su Señor, conociendo del que les da la salvación, del que les da la vida eterna. Allá están ellos, proclamando y diciendo, aleluya, Señor. Dice, y empieza con una bienaventuranza. Y esa bienaventuranza nos expresa una felicidad, una obra plena del Señor en nuestras vidas. Bienaventurado, felices, sean plenamente felices porque están recibiendo una bienaventuranza de parte del Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este hombre que está aquí, ¿verdad? Le teme
a su Señor. Él sabe que Él tiene poderío, que Él tiene la voluntad, que Él tiene todo lo que Dios tiene, y nosotros debemos de Él tener reverencia. Ese temor es reverencia al Señor. Y en sus mandamientos, dice, y en sus mandamientos debemos deleitarnos en gran manera. En gran manera. ¿Verdad? En gran manera. Dice acá, para este hombre y ahora para su descendencia, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Aquí hay un hombre poderoso, pero ese hombre poderoso le teme a su Dios. Ese hombre poderoso lo que tiene lo recibe como bienaventuranza de parte de su Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra, ¿verdad? Es un refuerzo de la bendición que se tiene. La generación de los rectos será bendita. Dice que bienes y riquezas hay en su casa. ¿Por qué? Porque este Señor ha recibido las bienaventuranzas, y esa bienaventuranza la recibe porque Él es temeroso de Dios, de Jehová, de Yahvé, ¿verdad? Y dice que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Por eso es que Él recibe, ¿verdad? Recibe del Señor. Dice que hay bienes y riqueza en su casa, en el versículo 3, y su justicia permanece para siempre. Este hombre que recibe del Señor, dice, su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente. Este hombre que recibió la bienaventuranza de tenerle temor al Señor, ¿verdad? De deleitarse en sus mandamientos en gran manera, es clemente, porque él está recibiendo la instrucción del Señor a través de la palabra del Señor. Es clemente. El adinerado ha recibido bendiciones, sí, pero esas bendiciones en la voluntad del Señor son para que Él sea clemente, sea misericordioso y sea justo. El hombre que teme al Señor es un hombre clemente, misericordioso y justo, porque se deleita en la palabra del Señor, y la palabra del Señor solamente pueden venir bendiciones. Dice que gobierna sus asuntos con juicio. Y dice, como Él está parado en la palabra del Señor, como Él está sustentado por el Señor, porque ha recibido bienaventuranza de parte del Señor, por lo cual no resbalará jamás. Jamás. No va a resbalar, porque Él recibe del Señor, ¿verdad? Su palabra. Le cree, porque tiene temor de Dios, de Jehová. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo, hasta que vean en sus enemigos la voluntad de Dios. Reparte. Como es clemente, misericordioso y justo, dice aquí en el 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este es el Salmo 112 y dice prosperidad, pero es prosperidad de los que andan en la voluntad de Dios. Es precioso ese salmo, ¿verdad? Salmo. Dice que su poder será exaltado en gloria. El Señor Jesús, bendito sea el Señor. Nosotros, si pedimos, vamos a recibir lo necesario para vivir. Las cosas materiales, necesitamos un techo, vestidos y comida para vivir. No hay nada malo en eso. Entonces, si le pedimos a Dios por esas cosas, hagamos lo que Él nos pide que hagamos primero, ¿verdad? Conozcamos de Él,
tengamos temor de Él, reverenciémoslos, estemos parados sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, para que podamos vivir confiadamente, plenamente, para poder ejercer esos dones de la misericordia, del amor, del poder dar, repartir, como dice la palabra. En 1 de Timoteo 6:17, para refrendar lo que acabamos de decir, a los ricos de este siglo, dice, manda que no sean altivos. Usted puede ser rico, pero lo que viene después, el orgullo y lo demás, dice, aquí dice que manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, van y vienen. Dice, no pongan la esperanza en las riquezas, sino en la voluntad del Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfruten. Entonces, nuestra esperanza, ¿dónde está? En las riquezas. Dice aquí, no pongan las esperanzas en las riquezas, porque esas van y vienen, van y vienen. Si en algún momento tuve la oportunidad de compartir en otra comunión, me encontraba allí con unas personas que decían, yo tuve mucha riqueza, yo tuve mucha riqueza, yo tuve mucha riqueza. Pero la riqueza se fue. Y ellos desesperados por seguir teniendo la riqueza. Oiga, si ya tienen la riqueza más grande del mundo, ¿cuál es? Pues nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Todos esos recuerdos de esa riqueza que tuvo, que la despilfarró, pónganla en el Señor Jesucristo, para que Él le pueda dar paz y tranquilidad. Las riquezas son inciertas, así como subió, bajó. Entonces, curiosamente, yo tenía un vecino, ¿verdad? Y ese señor se ganó 3 veces la lotería. 3 veces la lotería se la ganó y 3 veces la lotería se esfumó. Yo nunca me he ganado una, en esos tiempos que yo apostaba la lotería, gasté mucha plata, la hubiera ahorrado mejor. Pero yo apostaba la lotería en esos tiempos, la Cruz Roja, la no sé qué, todo eso. Y nunca me gané la lotería. Y ese señor una vez me gané una lotería que era ¿qué? Era una jarra de plástico. Esa jarra de plástico fue lo único que me gané. Pero este señor, cosa terrible, ¿no? Pero me gané algo, dije gracias por lo ganado. Ese señor recibía esas loterías y eso era una locura para él. Antes está vivo y eso es por ganancia del Señor, porque si fuera por él, hubiera reventado el hígado consumiendo tanto licor como tomamos. Cuando nosotros tenemos, y debemos ser conscientes de que nosotros tenemos, ¿verdad? Que no sea todo lo que nosotros queramos tener, pero cuando nosotros tenemos algo, de ese algo debemos compartir. Siempre nos decía un amado hermano, oiga, si usted tiene familia, usted es el cristiano, usted es el cristiano, olvídese de lo demás. Si usted tiene familia, usted es el cristiano. Que me hizo, que no me hizo, que estamos peleados, que estamos con diferencias, que yo le voy a ir a hablar y no me quiere recibir. Pero si usted tiene familia, usted tiene la posibilidad, compártale lo que usted tiene. Que está dando testimonio de amor, que está dando testimonio de Jesucristo, que está dando testimonio de lo que es la voluntad del Padre en su vida. Compártala a su familia en primer lugar, luego a la familia de la iglesia en segundo lugar. Si usted se da cuenta, aquí en la comunión de los hermanos, nosotros, el énfasis de nosotros es el poder compartir de Cristo, que es nuestra riqueza. Cuando nosotros hablamos del diezmo y la ofrenda, es para decir, mire, por acá hay una cajita, aquí hay una cajita donde usted puede colocar lo que usted considere que es su diezmo o su ofrenda. Si usted quiere que eso vaya dirigido a un hermano en particular, colóquele allí, mire, el Señor me puso en mi corazón y yo le estoy dando esta ofrenda para que usted se la tramite a la hermana. Si usted dice, no dice nada, pues se entiende que eso es lo que usted tiene en su corazón para poder compartir con la comunidad de la iglesia. La iglesia tiene unos hermanos muy preciosos.
¿verdad? Y esos hermanos preciosos son los que se encargan. Cuando hace un tiempo tenía yo la administración del diezmo y la ofrenda, el Señor me puso a mí en mi corazón. Yo era el santo pobre de la iglesia y teníamos muchas necesidades, ¿cierto? Entonces el Señor me puso, de pronto usted vaya a creer que usted está haciendo la voluntad del Señor, tomando de ahí para las cosas de la iglesia. Pero la cosa de la iglesia, ¿qué es? El agua, la luz, la energía, ¿cierto? Y de pronto va a tomar usted para pagar el recibo y dicen que es para la obra de la iglesia. El Señor nos puso a mi esposo y a mí que administramos el diezmo y nos dijo, ¿sabe qué? Mejor, para mucha transparencia, para que usted tenga tranquilidad y paz, mejor deje que eso lo administren hermanos que no tengan esas circunstancias. Y entonces se ha venido delegando y de esa manera el Señor me da la tranquilidad a mí de decir, oiga, el diezmo y la ofrenda son administrados por personas muy preciosas, que primero conocen la palabra, que segundo conocen a los hermanos, que tercero puede que tengan o no tengan el don del pastoreo, pero sí tienen ese don precioso de poder estarse comunicando con los hermanos. Que conocen de las necesidades de otras iglesias, también tienen esa posibilidad de conocer las necesidades de otras iglesias. Porque de aquí, de lo que se da, se comparte. Esto no se queda quieto, no es una cuenta de ahorro. No. De ahí se toma para las necesidades. Si vamos a hacer un compartir, se toma de ahí. Si vamos a hacer la salida, se tomó de ahí. Si hay un hermano que está en una necesidad en otra localidad, se toma de ahí, se le da al hermano. Si aquí hay un hermano que usted sabe, conoce, dígale a los hermanos que están administrando la ofrenda, el diezmo, dígales, hermano, mire, yo conozco a este hermano que está en esa necesidad. ¿Cierto? Esa es la manera práctica como la iglesia viene operando. Yo he sido bendecido porque en el pasado a unos hermanos me ofrendaron cuando estaban en esas dificultades de salud terrible, porque no tenía trabajo. Pues. Pero la iglesia, en su corazón, en su discernir, digo, no, pues ofrendémosle al hermano. Y es una bendición preciosa que la iglesia haga eso, porque en las necesidades de cada uno se ve la provisión del Señor también. Se toma para lo que las actividades que haya en la iglesia, sí hay que tomar. Pero para poder tomar, entonces hay que dar para que la iglesia también se pueda mover en ese sentido. El Señor quiere que compartamos con otros. El Señor quiere que le demos a otros. El Señor en la parábola del buen samaritano nos pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo en la parábola del buen samaritano? ¿Verdad? El sacerdote, el levita que pasó por allí. ¿Qué pasa entre un judío y un samaritano? Los judíos y los samaritanos no se gustan. Porque el Señor pone como buen testimonio la obra de este samaritano, porque refleja la voluntad del Señor, de que nosotros podamos ayudar, podamos desprendernos de nuestros propios sentimientos y decir, oiga, este samaritano, ¿verdad? Es el prójimo, es el que hace la voluntad del Señor. Y así debemos ser nosotros. Así debemos ser nosotros. Debemos ser el buen samaritano. No porque culturalmente nos la llevemos bien, sino porque nosotros tenemos que hacer es la voluntad del Señor. Dice el Señor, el que se compadeció de él, dice, contestó el experto en la ley, el que tuvo misericordia, el samaritano, el que expresó, el que dio, el que repartió el amor de Dios a través de una buena obra. Ese que repartió del amor de Dios, ese es el buen samaritano. El Señor le dijo, y para nosotros, oiga, aquí hay un mandamiento, anda entonces y haz tú lo mismo. Anda entonces
y haz tú lo mismo. ¿Verdad? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Amén, hermano. El que tiene bienes de este mundo, dice en primera de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No mora el amor de Dios en él, ¿verdad? Porque hemos recibido del Padre, hemos recibido testimonio de la generosidad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, hemos recibido. Entonces, ¿cómo puede morar el amor de Dios si tú cierras tu corazón contra tu hermano, tu familia? Andad como hijos de luz. Dice en Efesios 5:1-2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, sed pues imitadores de Dios es un mandamiento. Entonces, como hijos amados, seamos imitadores de nuestro Señor. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha regalado, nos ha proveído, nos ha dado, nos ha repartido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre amado nos ha dado muestras de la obra preciosa que el Señor quiere que hagamos. Repartir es un don que tenemos que pedirle al Señor que nos los dé. Entonces, no es solamente para el que está a cargo de, sino para que todos podamos estar a cargo de la obra del Señor. Muchas gracias, hermanos. La bendición del Señor sea con todos nosotros. Que el Señor sea guardando la palabra que Él quiera que haya sido ministrada, que es en nombre de Él, que es para la obra de Él, para que podamos tener misericordia los unos a los otros. Toda obra sea hecha por el Señor, toda obra sea hecha para el Señor. Teniendo en cuenta que el Señor nos ha dado de su amor y es el amor del Señor el que estamos compartiendo a todos. Hermanos, la bendición del Señor, alguna